Ya, presidente, ya se está transmitiendo por las redes sociales y estamos grabando el audio acá. Presidente, le confirmo, ya podemos iniciar. Juanca, ya lo yo. Ok. Carlos, ¿me Audio. confirma audio y video, por Sí, favor? señor, le confirmo, ya estamos grabando y se está transmitiendo. Le estoy Listo, perfecto. insistiendo al Muy buenos, concejal Dubán mientras tanto. listo, perfecto. Muy buenos días, honorables concejales. Saludo especial a la mesa directiva, honorables concejales, señoras asesores que nos acompañan y, por supuesto, a toda la comunidad que nos observan desde los diferentes medios de comunicación. Antes, aprovecho esta oportunidad, me permito, en representación de la Corporación del Consejo Municipal, enviar un mensaje de condolencia a nuestro compañero y honorable concejal Javier Ospina y a toda su familia por la partida de su padre, el señor Jairo Díaz, para que Dios y la Virgen lo tengan en su santa gloria. Gracias, concejal. Muy amable por todos. Vamos a dar inicio a la séptima sesión extraordinaria correspondiente del mes de julio del presente año. Señor secretario, por favor, llama a la lista. Magdalena Niño de Benavides. Presente. Lina Marcela Cruz de Vida. Presente. Don Jairo Aldana Cárdenas. Presente. Cristina Patiño. Presente, señor secretario. Orlando Cortés Vargas. Muy buenos días para todos, presente. Luis Alberto Rodríguez Villalba. Concejal Luis Alberto. Juan Andrés Díaz Herrera. William Alexander Walter Ortiz. Concejal Walteros. Jorge Andrés Ramírez Prieto. Presente, señor secretario. Miriam Hernández Espinosa. Maximiliano Pérez Barrero. Aquí impoluto, íntegro y valiente. Carlos Martínez Cruz. Presente, señor secretario. Pedro Leal Sáenz. Presente, señor secretario. Liliana. Señor presidente, hay con un reglamentario Concejal Dubán, buenos días. Con Juan 9 Carlos Navarro, ¿cómo me le va? honorables concejales. Bien, sí, señor, gracias. Hola, vecino. Concejal, lo están llamando a lista sesión de consejo. Siendo las 7:48 am del 21 Si de quiere, julio, lo pongo en damos altavoz. inicio a la séptima sesión extraordinaria del Permítame un presente año. segundo. Señor secretario, por favor, darle lectura al orden del día. Presidente, Sí, señor. Enrique, perdón. Enrique, Señor. tengo al concejal Dubán en la línea, que está sin internet. Sí, téngalo ahí tantico mientras leemos el orden del día para la votación, por favor. Mi concejal lo vamos a poner aquí en altavoz. Orden del día, séptima sesión extraordinaria correspondiente al mes de julio del 2021. Julio 21. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 16 de julio del 2021. Cuarto, proposiciones de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, compañeros, el negocio del micrófono está haciendo interferencia. El presidente debe ser el de Navarro, que lo tiene abierto con el concejal Dubán. Que me disculpe. Sí, señor. Se pone en consideración el orden del día que acaba de leer el señor secretario. Se abre la discusión.
Sigue la discusión, aviso que se va a cerrar. ¿Lo aprueban, señor secretario? Por favor, llamar a lista a cada uno de los honorables concejales para realizar su respectivo voto. Señor presidente, me permito llamar a lista para la votación por el orden del día acabado de leer. Magdalena Niño de Benavides. Positivo. Lina Marcela Cruz Devia. Concejal Positivo, Alice, señor permítame un secretario. segundo que estoy con el altavoz. Don Jairo Aldana Cárdenas. Positivo. Javier Ospina Patiño. Positivo, señor secretario. Hernando Cortés Vargas. Secretario, qué pena, tengo problemas de conectividad. ¿Qué estamos aprobando, perdón? El orden del día, señor honorable concejal. Honorable concejal, el orden del día. Sí, secretario, positivo. Gracias. Luis Alberto Rodríguez Villalba. Concejal Duván, están en la aprobación del orden del día. Ya Concejal le Luis paso. Alberto. Un segundo, ya le confirmo. Concejal Luis Alberto Rodríguez. Permítame a ver si me da tantico la... Positivo, señor secretario. Gracias, concejal. Positivo, señor secretario, positivo. Gracias. Duan Andrés Díaz Herrera. Concejal. Positivo, señor secretario, positivo. Ya le escuché. Gracias, concejal Duan también. William Alexander Gualteros. Listo, concejal. Cualquier cosa. Concejal se comunican más Gualteros. tarde, bueno. Ok. Listo, concejal, tranquilo. Concejal Gualteros. Alex, lo están llamando lista a aprobación del orden del día. Juanca, me colabora por favor con Gualteros. Permítame que lo tengo también acá en línea. Pues esto es nada más que mi abuela. Aló, concejal Gualteros, el orden del día. La aprobación del orden del día. Gracias, concejal. Gracias. Jorge Andrés Ramírez Prieto. Positivo, señor secretario. Ahora sí, Alecitos, ¿qué me decía? Miriam Hernández Espinosa. Señor secretario, positivo. Y excusarme, el internet está molestando mucho. Gracias, concejal. Sí, yo le contesté, ahí se escucha. Es otra rojita, hombre. Otra sí. Así sencilla, Pérez, sí. Maximiliano Pérez Barrero. Permítame. Positivo. Gracias, concejal. Carlos Martínez Cruz. Positivo, señor secretario. Pedro Leal Sáenz. Positivo, señor secretario. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad el orden del día que acabo de leer. 13 honorables concejales votaron positivo. Sugerirles, concejales, si podemos encender tantico las cámaras para el pantallazo. Hola. Gracias. Permítame. Enrique, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, concejal, sí lo escuchamos. Buenos días. Está, presidente. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia, señor secretario? Sí, señor presidente. Está el oficio radicado por el honorable concejal Carlos Martínez Cruz, presidente de la Comisión Primera, señor Jorge Andrés Ramírez Prieto, presidente del Consejo Municipal,
Landes Tolima, referencia a solicitud. Honorable presidente, deseando el éxito en sus labores diarias con mi acostumbrado respeto y teniendo en cuenta el asunto de la referencia, como es de su conocimiento, en la Comisión Primera de Hacienda y Presupuesto Público realizada el día 16 de julio del año en curso, la ponencia del proyecto de acuerdo municipal 008 de julio del 2021, presentada por el honorable concejal Hernando Cortés Vargas con sentido negativa, fue discutida y negada por mayoría de los miembros de la comisión, por lo que la honorable concejal Miriam Hernández Espinosa manifestó su desacuerdo con la misma y solicitó que se le enviara a la presidencia de la plenaria para que se asignara un nuevo ponente. Por lo anterior, me permito solicitar adelante el trámite correspondiente para dar continuidad a lo concerniente con el estudio del proyecto de acuerdo en mención. Agradezco de antemano la atención prestada al presente y solicito se obre según lo determine la ley. Cordialmente, Carlos Martínez Cruz, presidente de Comisión Primera, Consejo Municipal. Está también radicado, señor presidente, el informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo presidente del 07, creo que aquí se cometió un error en la ponencia. Su proyecto de acuerdo del 007. Ahí dice 010. Ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo 010 del 2021, 007. Teniendo en cuenta que me ha correspondido la responsabilidad de ser el ponente para primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se otorgan facultades pro tempore al alcalde municipal durante la vigencia 2021, atentamente me dirijo a ustedes para presentarles mis consideraciones en relación con el mismo y el informe final para primer debate, que espero interprete al deber ser de nuestra corporación y el sentir, si no de la totalidad, por lo menos de la mayoría de los honorables concejales integrantes de la comisión. Primero, título del proyecto, por medio del cual se otorga facultades pro tempore al alcalde municipal durante la vigencia 2021. Segundo, iniciativa del proyecto. Conforme a la normativa constitucional legal, la iniciativa en estos proyectos corresponde al alcalde. Tercero, sobre la unidad de materia. Pese a que, como se indica en el punto siguiente, se trata de hacer una amalgama entre dos facultades de distinta naturaleza, una de autorización para contratar, que como lo han sustentado en la exposición de motivos, ya se han decantado las características de esta por la propia jurisprudencia, y la otra, la autorización para hacer modificaciones presupuestales pro tempore. Ese sí coincide con el título del proyecto. En mi forma de ver las cosas, podría presentarse que no hay unidad de materia, pues una cosa es la autorización para contratar, función que es propia del Ejecutivo Municipal, y otra muy diferente, la autorización para hacer adiciones, créditos, contracréditos, reducciones, etcétera. Presupuestales, que son funciones que corresponden al Consejo Municipal, que además no tiene nada que ver ni con la autorización para contratar, ni con la reglamentación de dicha autorización para contratar. Cuarto, algunas consideraciones sobre el proyecto de acuerdo. En efecto, de conformidad con la Constitución Política, en el artículo 313, numeral 3, corresponde a los consejos autorizar al alcalde para contratar, y en efecto también esa función constitucional que corresponde a los consejos está desarrollada en el artículo 32, numeral 3 de la Ley 136 de 1994, cuando señala que el Consejo debe reglamentar esa autorización. Dicho de otra manera, al Consejo le corresponde autorizar al alcalde para contratar, pero además reglamentar el procedimiento para otorgar esa reglamentación, y eso es en el sentido del numeral tercero del artículo 32 de la Ley 136 de 94. Por ninguna parte aparecen las adiciones, reducciones, créditos, contracréditos, etc. Para mayor entendimiento, haré algunas consideraciones al respecto. Primero, diferencia entre autorizaciones para contratar y para modificar el presupuesto. Debe aclararse que una cosa son funciones de contratación que corresponden a la alcaldía y que el Consejo debe autorizar porque así lo dispone la Constitución. Autorización que el mismo Consejo debe reglamentar señalando los casos en que se requiere autorización previa del Consejo, como lo dispone el 32, numeral 3 de la Ley 136. Otra cosa muy diferente son las autorizaciones pro tempore para ejercer precisas funciones de las que le corresponde al Consejo. En otras palabras, las autorizaciones para contratar son diferentes a las autorizaciones pro tempore.
Las primeras se refieren a una función propia de la alcaldía, mientras que las segundas se refieren a funciones precisas que corresponden al Consejo Municipal. En las primeras, el Consejo no se desprende de funciones, en cambio en la segunda hace transferencia temporal de sus funciones propias al Ejecutivo, en este caso el alcalde. La autorización genérica para contratar es un deber funcional del Consejo. La autorización pro tempore no es obligatoria, sino facultativa, es decir, discrecional del Consejo. Por eso no podemos confundirla y menos insinuar que la una conduce a la otra, pues tienen orígenes, finalidades y consecuencias diferentes. Autorización genérica para contratar. En mi condición de ponente no tengo ninguna objeción en materia de autorización para contratar. La época en que el Consejo pretendía cogobernar limitándole la autorización al alcalde para contratar y paralizándole la administración ya pasó a la historia. Esos asuntos en buena hora fueron decantados por el Honorable Consejo de Estado, como afirma en la justificación del acuerdo, no solo en la Sala de Consulta y Servicio Civil, sino en salas jurisdiccionales, igualmente lo ha hecho la Corte Constitucional. Así las cosas, concluyo que la autorización genérica para contratar es un deber del Consejo otorgarla al alcalde, incluso sin límites temporales. Es más, los pronunciamientos de los órganos judiciales lo hacen en favor de que el ejercicio normal de la administración, el alcalde puede contratar incluso en determinados momentos sin la autorización del Consejo, en tanto esta lo confiere la ley. Los concejales además podemos incurrir en falta disciplinaria por no otorgar dicha autorización. Tercero, autorización específica para contratar. Ahora bien, hay contrataciones donde necesariamente el Consejo tiene que intervenir. Al alcalde le corresponde pedir autorización específica al Consejo Municipal porque así lo dispone la ley y en algunos casos cuando se ha reglamentado la autorización, como lo dispone el numeral 3 del artículo 32 de la ley 136 de 94, lo establecido en el parágrafo cuarto del artículo 32 de la ley 136 de 94. En estos casos concretos, valga decir, contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencia futura, enajenación y compra de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones, los demás que determine la ley, y agregaría yo. Y los que indique el acuerdo del Consejo Municipal reglamentario de la autorización a que se refiere el numeral 3 del artículo 32 de la ley 136 de 94, el señor alcalde sí debe pedir autorización de manera específica. Sin embargo, esta clase de autorización no es objeto del presente proyecto de acuerdo. Cuarto, autorización pro tempore para ejercer precisas funciones de las que le corresponden al Consejo. A través de esta facultad constitucional, el Consejo Municipal puede autorizar al alcalde para ejercer por un tiempo determinado algunas de sus funciones precisas de las que le corresponde al Consejo. En este proyecto de acuerdo en particular, se solicita autorización pro tempore para hacer modificaciones presupuestales. Ahora bien, dichas autorizaciones, por supuesto, deben tener justificación, es decir, que haya mérito para que el alcalde la solicite y que asista el mérito también para que el Consejo decida desprenderse de dichas funciones y que sea legal hacerlo. Pueden existir muchas razones que determinen la cesión temporal de esas funciones al alcalde, razón que en mi forma de ver las cosas no afloran en este momento. 4.1. Las razones esgrimidas por la administración en la motivación para solicitar autorización. La administración municipal trata de fundamentar la solicitud en el artículo 313 de la Constitución en armonía con la ley 136, artículo 32, modificado por el 18 de la ley 1551 de 2012. Efectivamente, esa es una justificación formal de la competencia que tiene el Consejo Municipal para otorgar autorizaciones pro tempore dentro del ámbito de su discrecionalidad funcional. De otro lado, la Administración Municipal motiva el proyecto de acuerdo en el fin constitucional de promover la prosperidad general y en los principios de la administración pública establecidos en los artículos 2 y 219 superiores, respectivamente, y en el tercero de la ley 489 de 1998.
En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo se encuentran reflexiones como las siguientes, abro comillas. La Constitución Política, en su artículo 313, numeral 3, establece que corresponde al Consejo Municipal autorizar al alcalde para celebrar contratos, facultad constitucional que se encuentra desarrollada en el artículo 32, numeral 3 de la Ley 136 de 1994, que titula al Consejo Municipal, abro comillas, reglamentar la autorización al alcalde para contratar, hacer adiciones, reducciones, créditos y contracréditos, crear numerales señalando los casos en que requiere autorización previa del Consejo Municipal. Cierro comillas. Y a renglón seguido se dice en los considerandos, abro comillas, que según la facultad constitucional y legal anterior, corresponde al Consejo Municipal autorizar al alcalde para contratar, hacer adiciones, celebrar convenios interadministrativos, entre otros, con observancia de los principios rectores de la administración pública, suspensivo, cierro comillas. Y finalmente, la administración municipal justifica su proyecto de acuerdo en que, abro comillas, para cumplir el deber constitucional y legal de dirigir los destinos del municipio, es necesario contar con facultades plenas para hacer modificaciones presupuestales tales como adiciones, reducciones, hacer créditos y contracréditos, entre otras, cierro comillas. Exposición que se ve acompañada de otros argumentos retóricos que intentan convencer al Consejo de la necesidad de otorgar las facultades que se solicitan en el proyecto de acuerdo. 4.2. Posición nuestra frente a la motivación del proyecto de acuerdo en materia de facultades para modificar el presupuesto. A. En el desarrollo de la motivación, sea en la exposición de motivos y o en los considerandos del proyecto de acuerdo, se percibe la intención de ligar de manera intencional la autorización para contratar con la autorización para modificar el presupuesto. Intención insólita, por así decirlo, que se evidencia cuando se afirma que, abro comillas, la Constitución Política en su artículo 313, numeral 3, establece que corresponde al Consejo Municipal, abro comillas, autorizar al alcalde para celebrar contratos, cierro comillas, facultad constitucional que se encuentra desarrollada en el artículo 32 del numeral 3 de la Ley 137 de 94, que titula al Consejo Municipal, abro comillas, reglamentar la autorización al alcalde para contratar, hacer adiciones, reducciones, créditos y contracréditos, crear numerales, señalando los casos en que requiere autorización previa del Consejo Municipal, cierro comillas. A primera vista parece una afirmación cierta integralmente, pero no es así. Es una verdad a medias. En ella se construye una amalgama confusa con fines por lo menos extraños en la que se separan dos extremos de una norma legal, el numeral 3 de la Ley 137 de 94 subrayados, para introducirle en su interior como si fueran propios elementos extraños en la misma. Es una construcción con apariencia de verdad, pero falaz. En ningún momento la Ley 136 incluye en sus artículos 32, numeral 3, la autorización para adiciones, reducciones, créditos, etcétera, ni la función que allí se establece desborda la actividad reglamentaria de la autorización para contratar. B. Tampoco puede aceptarse como justificación el cumplimiento de los fines constitucionales o de los principios de la función pública, pues decir esto sería tanto como afirmar que para cumplir dichos fines o principios de nivel superior, el Consejo tenga que renunciar a las funciones que le son propias o que la corporación es incapaz, en armonía con los demás organismos, de cumplir con los deberes constitucionales y legales con diligencia. Concentrar en el Ejecutivo Municipal las funciones que le son propias con las que le correspondan al Consejo, dejando a este como mero espectador, no es precisamente una expresión democrática. C. Tampoco es en mi entender de recibo la razón que, abro comillas, para cumplir el deber constitucional y legal de dirigir los destinos del municipio es necesario contar con facultades plenas para hacer modificaciones presupuestales tales como adiciones, reducciones, hacer créditos y contracréditos, suspensivos, cierro comillas. Eso podría interpretarse como que el Consejo no le da al alcalde facultades plenas para modificar el presupuesto, entonces este no podría cumplir el deber constitucional y legal de dirigir los destinos del municipio, afirmación que es inconcebible en un sistema como el nuestro, montado sobre la independencia de los poderes, con funciones claramente definidas en la Constitución y en la ley. D. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las facultades de modificar el presupuesto, al igual que sucede a nivel nacional, no pueden ser ejercidas por el Ejecutivo,
salvo algunos casos específicos establecidos en la ley. Este alto tribunal en la constitucional, en sentencia C772 de 1998, precisó que el presupuesto en el Estado Social de Derecho es una expresión de la separación de poderes y un mecanismo de racionalización de la actividad estatal, que como tal le corresponde expedir al Congreso en cuanto órgano de representación popular. Igualmente reiteró que la modificación del presupuesto en cumplimiento del principio de legalidad le corresponde al legislador ordinario en tiempos de paz y al extraordinario cuando se declaran estados de excepción. La Corte se refirió en los siguientes términos al presupuesto nacional, todo lo cual es aplicable al presupuesto municipal, dejando claro que cuando se refiere al Congreso o al Legislativo, en nuestro caso, se aplica a la Corporación Consejo Municipal. La Corte Constitucional, en la sentencia citada, dijo lo siguiente. Abro comillas suspensivos. La Ley Orgánica de Presupuesto actualmente compilada en el Decreto 111 de 1996 prevé en sus artículos 83 y 84 la posibilidad de que el Gobierno Nacional introduzca directamente modificaciones al presupuesto general de la Nación a través de créditos adicionales y traslados, pero única y exclusivamente para atender gastos ocasionados por la declaratoria de estado de excepción. Suspensivos, es decir, que en desarrollo del mandato del artículo 352 superior, el legislador en la correspondiente Ley Orgánica de Presupuesto introdujo una excepción al principio rector que señala que la modificación del mismo es competencia del Congreso. Tal excepción encuentra fundamento constitucional precisamente en la norma superior citada, pues en ella el constituyente le atribuyó de manera expresa al legislador la facultad para, a través de una ley orgánica, regular, entre otros aspectos, el relativo a la modificación del presupuesto. El citado artículo 83 del Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que en estos casos la fuente del gasto público será el decreto que declare el estado de excepción, es decir, el correspondiente decreto legislativo suspensivo. Queda claro entonces que el presupuesto general de la Nación solamente puede ser modificado por el legislador, salvo en los casos de declaratoria de estado de excepción, artículos 213, 215 de la Constitución Política, en los cuales está habilitado para hacerlo el Gobierno Nacional, tal como lo establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que equivale a señalar que en tiempos de normalidad el presupuesto solo puede ser modificado por el Congreso, mientras que en los casos de perturbación del orden económico y social, el Ejecutivo previa la declaratoria del estado de excepción. Suspensivo, cierro comillas. En el mismo sentido, se ha referido el Consejo de Estado en relación con las adiciones al presupuesto o créditos adicionales para aumentar el monto de las apropiaciones o contemplarlas insuficientes, o ampliar los servicios existentes, o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. La jurisprudencia distingue los créditos suplementales que corresponden al aumento de una determinada apropiación y los créditos extraordinarios cuando se crea una partida. En ambos casos, la competencia es del Congreso a iniciativa del Gobierno Nacional porque se están variando las partidas que el mismo Congreso aprobó. El Gobierno Nacional asume esta competencia cuando las adiciones sean únicas y exclusivamente para atender gastos ocasionados por la declaratoria de estados de excepción. Cierro comillas. 4.3. La experiencia con las autorizaciones anteriores para modificar el presupuesto. Al observar las modificaciones realizadas por el Ejecutivo Municipal al presupuesto, encuentro que se han expedido decretos sin cumplir los requisitos que el acuerdo municipal que confirió las autorizaciones estableció. El acuerdo señaló que dichas modificaciones presupuestales realizadas en desarrollo de la autorización solo se ejercerán cuando el Consejo Municipal no estuviera reunido, entiéndase, sesionando. Sin embargo, al revisar los decretos expedidos, encuentro que el decreto 026 del 2021 y el 027 del 2021 del 3 y 16 de febrero respectivamente no cumplen con las disposiciones del acuerdo que confirió la autorización, es decir, que no podían expedirse por razón de que el Consejo estaba reunido y en consecuencia la modificación al presupuesto debió haberse presentado al Consejo para su aprobación mediante acuerdo municipal.
Lo curioso es que en los propios decretos se advierte que esta facultad se ejerce cuando el Consejo no esté reunido, advertencia de la que hacen caso omiso y lo que es peor, ni siquiera dan aviso al Consejo de tales decisiones. De lo anterior se concluye que no tiene sentido la existencia del Consejo si las funciones que le corresponden las va a ejercer el alcalde de manera permanente. En el presente año se le asignaron por 7 meses y ahora la solicita por 5 más. De acuerdo con lo anterior, el Consejo renunciaría durante el presente año al ejercicio de algunas de sus funciones propias, particularmente las de modificar el presupuesto durante toda la vigencia del 2021, y si esta circunstancia se repite año a año, se volvería indefinida. ¿Contribuye con eso el Consejo a la pérdida de autoridad? De nada sirve tener la función de elaborar el presupuesto si en el mismo se conceden facultades, a mi juicio, ilegales e inconvenientes a otra autoridad para que lo modifique, sin que esas modificaciones sean comunicadas al Consejo y mucho menos vigiladas por este. ¿Qué sentido tiene el control político sobre la ejecución del presupuesto si el propio Consejo renuncia a él dando estas autorizaciones? La armonía de las ramas del poder público que pregona la Constitución Política no se construye sobre la base del sometimiento de unos ramos del poder sobre las otras, sino sobre el respeto de estas en condiciones de igualdad. Quinta, las modificaciones presupuestales que sí puede hacer el Ejecutivo. Entre las modificaciones presupuestales que sí puede hacer el Ejecutivo y para las cuales no necesita autorización, podemos señalar las siguientes. 5.1, reducciones y aplazamientos. De acuerdo con el concepto del Consejo de Estado, el gobierno, abro comillas, el gobierno nacional, por decreto y previo concepto del Consejo de Ministros, señala las apropiaciones que deben reducirse o aplazarse. La competencia se radica en el gobierno nacional, pues la jurisprudencia ha interpretado que las reducciones o aplazamientos no modifican el presupuesto en sentido estricto, que sí deben tomarse en forma razonable y proporcionada y a través de un acto administrativo sujeto a control judicial. Cierro comillas. 5.2. Los traslados internos, es decir, aquellos que se hacen dentro de la misma sección que los puede hacer por resolución el jefe del organismo de conformidad con lo establecido en el decreto 111 de 1996. 5.3. Los recursos que haya recibido el Tesoro Municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Artículo 29, literal G de la Ley 1551 del 2012. 5.4. Las que son consecuencia de la declaratoria de urgencia manifiesta de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 42 de la Ley 80 de 1993. Texto, conclusiones. Teniendo en cuenta que, abro comillas, por disposición constitucional, la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de los municipios como entidades territoriales que son, se regulan por la misma Constitución, la ley orgánica del presupuesto y las normas orgánicas que compete dictar a los consejos en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 3.13, numeral quinto superior, aplicando en lo pertinente, abro comillas, los principios y las disposiciones, cierro comillas, establecido en el título 12º de la Carta. Debemos concluir que, salvo lo establecido en el punto anterior, todas las demás modificaciones, incorporaciones, adiciones, traslados, etcétera, pero en especial los que modifican los montos del presupuesto, deben ser realizados por el Consejo Municipal. En consideración a ello, mi ponencia para esas facultades es negativa. En tanto, el Consejo no debe desprenderse ni siquiera pro tempore de facultades que en un sistema democrático le han sido asignadas constitucionalmente y que son expresión evidente del ejercicio del control político. Quinta, modificaciones sugeridas al proyecto de acuerdo. De conformidad con lo anterior, se sugieren las siguientes modificaciones. Primera, al título del proyecto, del cual propongo quede de la siguiente manera, por medio del cual se otorgan unas autorizaciones al alcalde municipal de Flandes, Tolima. Segundo, hacer los ajustes en la parte considerativa del acuerdo en el sentido de motivar solo autorizaciones para contratar. Tercero, modificar el artículo primero del proyecto de acuerdo cambiando las palabras facultar
y poner en su reemplazo la palabra autorizar. En la parte decisoria del acuerdo se propone suprimir el artículo segundo junto con sus parágrafos. En ese sentido, el acuerdo constaría de 4 artículos solamente. El artículo tercero pasaría a ser el segundo, el cuarto pasaría a ser el tercero y el quinto del actual proyecto pasaría a ser el artículo cuarto. Quinto, modificar el nuevo artículo segundo quedando de la siguiente manera. Artículo segundo, autorizar al alcalde municipal para realizar reducciones, aplazamientos, traslados internos al presupuesto cuando la necesidad así lo exija, de acuerdo con las disposiciones legales. Texto, modificar el parágrafo del nuevo artículo segundo quedando de la siguiente manera. Parágrafo. Siempre que se realicen estas modificaciones, se deberán informar por escrito al Consejo Municipal en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Sentido de la ponencia para primer debate. En la forma en que está presentado originalmente el proyecto, mi ponencia es negativa, por no cumplir los requisitos legales conforme a lo expuesto. Ahora bien, si la honorable comisión acoge las modificaciones propuestas en este informe de comisión para primer debate, en el entendido de están soportadas normativamente y en pronunciamientos de organismos judiciales, mi ponencia es positiva para la autorización al alcalde para contratar, tal y como se han planteado en las modificaciones del punto quinto de este informe. En los anteriores términos rindo mi informe para primer debate. Atentamente, Jorge Andrés Ramírez Prieto, concejal ponente. Leída la ponencia, señor presidente, y leída la correspondencia. Presidente, perdón, también hay en el correo electrónico llegó, señor presidente, el día 19, el oficio dice: señores Consejo Municipal, atentamente señor Andrés Ramírez, presidente de Mesa Directiva Ciudad, solicitud de información. En mi calidad de secretario de Hacienda del municipio, respetuosamente por medio del presente, me permito informar que en cumplimiento de lo solicitado por su señoría en sesión de comisión primera permanente realizada el día 15 de julio del 2021, se allega la siguiente documentación e información así. Primero, se anexa un archivo en formato PDF denominado resolución número 027 expedido por la Personería Municipal. Segundo, se anexa un archivo en formato PDF denominado decreto 025 expedido por la Alcaldía Municipal. Tercero, de la misma manera se informa cuáles son las empresas que están prestando los servicios públicos domiciliarios en la jurisdicción del municipio de Blandes, Tolima, así: Gas Natural, Alcanos Colombia S.A.S.P., Acueducto y Alcantarillado Espuflán S.P. en intervención, Aseo Espuflán S.P. en intervención y la firma Cera Ambiental S.A.S.P. Energía, Codensa S.A.S.P., Celsia Colombia S.A.S.P. y Electrohuila S.A.S.P. Las demás que se encuentran inscritas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SPD, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 142 del 94. Atentamente, Mepava Monroy, y venía anexo al correo la resolución de personería y el decreto, los cuales fueron enviados ya a los correos de los honorables concejales, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Sí, señor presidente, nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta del día 16 de julio del 2021. El honorable concejal Pedro Leal, el honorable concejal William Gualteros, el honorable concejal Luis Alberto. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. Proposiciones escritas, señor secretario. No, señor presidente. Verbales. No, señor presidente, quedaríamos en varios.
Señor presidente, me da el uso de la palabra, por favor. ¿Usted me regala el uso de la palabra, es tan amable? Qué pena con usted. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Martínez, enseguida el honorable concejal Duan. Sí, gracias, señor presidente. Honorables concejales, señores que encuentran en las redes, señor secretario. Sí, señor presidente, era para citar, ya como hay una ponencia, el señor concejal, presidente del consejo, era para citar al estudio del proyecto de acuerdo 007 del 2021, hacerle su respectivo estudio con la comisión primera para tratar el tema del proyecto de acuerdo y que el señor secretario cite a los funcionarios que tengan que ver con el proyecto de acuerdo, señor presidente. Gracias. Citarlo para las 2 de la tarde, señor presidente. Gracias, señor presidente de la comisión primera. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Duan. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para su mesa directiva, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, funcionarios que se encuentran hasta ahora conectados en la sesión, señor secretario. Señor presidente, pues la verdad, primero que todo es para pedirles excusas ahí por el inconveniente ahí arrancando la sesión que amanecimos hoy sin internet aquí en el barrio El Palmar, donde yo resido. Y me tocó ir a buscar a alguien que me hiciera el favor y mientras tanto me pudiera dar conexión, pidiendo excusas, pero aquí estamos con la bendición de Dios laborando. Segundo, señor presidente, es para saludar de forma pues muy personal, uniéndome al sentido del dolor de la partida del señor padre del concejal Javier Ospina, que para nadie es un secreto que son momentos duros y terribles por la cual se pasa cuando se pierde un ser querido, perdón. Entonces yo sí quiero de verdad pues aprovechar este espacio para darle mis más sinceras condolencias al concejal Javier Ospina por la pérdida irreparable de su señor padre, que aquí estamos acompañándolo en su dolor y que aquí el consejo en pleno yo sé que estamos aquí acompañándolo porque es una excelente persona, un excelente concejal y un excelente amigo. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿me regala el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Pedro Leal. Muy buenos días para todos. Un saludo especial para su mesa directiva, los honorables concejales, las personas que se encuentran en las redes. De verdad, esto también acompaño en este momento tan duro, el fallecimiento del señor padre de nuestro concejal Javier Ospina. Javier es una persona que se fue ya a descansar, un ser que vino a este mundo y de verdad pues ya mi Dios lo llamó. Yo sé que todos los concejales estamos rodeados con usted por esta pérdida tan irreparable de su señor padre. Pase en su tumba y nosotros aquí lo seguiremos acompañando. Será también mi forma de darle ese cordial saludo a nuestro amigo, a nuestro concejal, ya que su señor padre se fue a descansar. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Presidente, me regala el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Javier Ospina. Muy buenos días, presidente. Buenos días para la mesa directiva, señor secretario, honorables concejales, personas que están conectadas con el Consejo Municipal virtual y todas las personas de la administración que se encuentran en este momento conectados. Darles las gracias, concejales, por este apoyo. No me queda más que decir agradecimiento a todos ustedes por este acompañamiento de corazón de la partida de mi señor padre. Agradecerles de parte de toda mi familia, mi mamita, de todos. Muchas gracias por todos. Gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra.
secretario. Señor. Señor secretario, dándole claridad en cuanto al reglamento interno, el tema de, ya se surgió el debate, el primer debate, el proyecto de acuerdo del 0010, el proyecto de acuerdo 009 y 6, no sé si pues hará mención para llevar a cabo con un día de anterioridad, según el artículo 67 del orden del día, señor secretario, no sepa. Salgo con el Permítame. El artículo. Concejales, no se escucha nada. Perdón, presidente, que no le entiendo que... No, pues en cuanto para llevar a términos digamos, los proyectos en segundo debate, señor secretario, como no ha dado ni en correspondencia ni en varios, entonces para dar claridad a ese tema, señor secretario. Señor presidente, lo que pasa es que sería en términos de los 3 días, sería para el día de mañana que estarían entonces inmersos, si la mesa directiva y los honorables concejales lo aprueban, estarían en el orden del día para mañana los 3 proyectos de acuerdo para segundo debate, porque saldrían ya a plenaria, ya fueron debatidos, ya fue informado, ya se les dio ponencia, señor presidente, a los mismos ponentes siguieron con la ponencia, se les asignó la ponencia por escrito, pues debido a que no había sesión, ya fueron notificados de que fueron asignados para segundo ponencia. Entonces, en el sentido y en dejando los términos que estipula la ley, el día de mañana estarían inmersos en el orden del día para segundo debate. Perfecto, señor secretario. Siguiente punto, señor secretario. Señor presidente, ¿tiene el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. Sí. Gracias. Sí, era para recalcarle y dar constancia que están citados la comisión primera para su respectivo estudio del proyecto de acuerdo 007 del 2021 para las 2 de la tarde, señor secretario, para que le avise a los secretarios de despacho que tienen que ver con este proyecto de acuerdo, señor secretario. Gracias. Con mucho gusto, honorable concejal, 2 de la tarde el día de hoy, miércoles 21. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. No se le escucha nada, presidente. Gracias, honorable concejal, pero real, sí, tenía el micrófono apagado. Siendo las 8:33 am del 21 de julio, damos por terminada la 7ª sesión ordinaria correspondiente del presente año. Señor secretario, por favor, para el día de mañana, necesita a más tardar tipo en horas de la tarde, les confirmamos el horario del día de mañana de la sesión. ¿Qué hora, presidente? ¿Ya no pone horario, presidente? Qué pena, presidente. Presidente, lo mantiene que decir horario porque la comisión, la sesión plenaria está citada con fecha en el decreto para el día de mañana, entonces es para mirar a ver qué horario nos toca mañana. Para más tardar ya 9 de la mañana, yo les envío un escrito, no hay ningún problema. No, presidente, con todo respeto, ¿por qué no nos cita de una vez para mañana, por favor? Una vez que entonces, regáleme, honorable concejal, no respeto también, igualmente, regáleme 5 minutos, ya realizo una llamada y les doy exactamente la hora. Señor secretario, señor presidente, por ¿me favor, regala el un uso de la receso, palabra tan amable? por favor, antes del cierre. Mire, queda constancia, voy a realizar una llamada, esta es una cita médica, no es nada del otro mundo, realizo y ya confirmo.
Sí, 5 esperen tantico, minutos. concejales, esperen tantico, sí. Estamos esperando entonces la razón. Con gusto esperamos. Para no someter a consideración ni nada, sino hacerlo pues rápidamente y dejo constancia en video. Te voy a realizar una llamada y ya. No cierre sesión. Sí, igualmente no he cerrado, honorable concejal. Honorables concejales. Honorables concejales. Sí, lo estamos oyendo. Sí, presidente. Presidente, estaba pendiente. 7 de la mañana. 7. Sí, señor. 7 de la mañana. Gracias, 7 de presidente. la mañana, honorables concejales gracias, quedan citados para mañana. Y reiterarle la invitación. Perdona, ¿a qué hora? A las 7:10. 7 de la mañana. Humberto. Siete. Y reiterarle la invitación a las 2 de la tarde que nos acompañen en comisión primera, honorables concejales.